Un feliz sábado, hermanos, que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Espero que el Señor ya esté obrando en usted, porque por lo menos yo cuando vengo el sábado a la iglesia me da alegría, me tranquiliza, me da paz, porque yo sé que a todos nos pasa que nos olvidamos de todas las otras cosas que nos pasan durante la semana. Y venimos a tener un encuentro con el Señor y confiamos en que hoy el Señor también hablará a nuestras vidas. ¿Trajo su Biblia? ¿Amén? Bien, sáquela. Vamos a utilizarla. Es importante ya que podamos tener nuestra Biblia a mano, porque el mensaje que hoy vamos a compartir, que vamos a estudiar juntos, habla de un tema que nos incumbe a todo ser humano, ¿ya? Y es el tema de la muerte. Pero yo no voy a hablar la muerte, ¿verdad?, sobre el estado de los muertos en sí, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Hay doctrina que nosotros ya sabemos sobre que el muerto nada sabe, no tiene ninguna parte de lo que ocurre en este mundo, pero sí quisiera hablar sobre un aspecto espiritual. Así que vamos a iniciar esto en el libro de Génesis, en el versículo 15 en adelante, porque tenemos que iniciar sabiendo de dónde parte esto de la muerte. Ya, entonces, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15, entonces, yo a esto le llamé, bueno, no es que lo haya inventado yo, pero una forma de yo ordenarme es un mandato positivo que el Señor entregó, que Dios en la creación le entregó al hombre. Entonces el Señor, después de haber creado al hombre, le da un mandato positivo, o sea, algo de lo que él podía hacer. Acompáñenme a la lectura, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces, ¿cuál era el mandato positivo? ¿Qué podía hacer el hombre? Labrar y guardar toda la creación de Dios. Entonces esto es importante porque el Señor no solo dice que labre, o sea que de alguna manera coseche todo lo que Él dejó, o sea que pueda disfrutar de todo lo que Él había creado, o sea el hombre tenía la posibilidad de disfrutar de todo, sino que además lo manda como una especie de administrador para que lo guarde, para que lo cuide, lo proteja. Entonces el Señor le da al hombre una posición importante. Pero inmediatamente después de que le dan mandato positivo, viene un mandato ahora negativo o restrictivo, donde el Señor prohíbe al hombre lo que no puede hacer. Versículo 16, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, el Señor entrega todo y toma una pequeña parte para sí, un árbol de los muchos que había. Y en estos dos versículos encontramos que el Señor le da al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Y esa fue la prueba de Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Fracasaron, ¿verdad? Y comieron del árbol y entró la muerte al mundo y murieron. En Romanos 5:12, yo sé que ustedes lo conocen, lo voy a leer yo, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ahora está la muerte presente suena ilógico, pero en la vida del ser humano. La muerte está presente en la vida porque uno puede hacer todo lo que quiera, pero los pasados probablemente igual hicieron todo lo que pudieron y murieron, salvo algunas excepciones que tenemos en la Biblia, ¿verdad?, que no conocieron la muerte. Y entró este concepto de la muerte al mundo. Ahora, ¿qué es la muerte? Yo quisiera, bueno, hay filósofos, científicamente, médicamente, hay varias formas de definir la muerte. Pero yo quisiera centrarme en dos que la Biblia define, ¿ya? La primera es, la muerte es un fin. Es el término o la conclusión de la vida. Porque si usted creyó en el Señor y fue un hombre fiel y está salvo, llega un momento que usted muere, ¿cierto? Y su vida se cerró, en este caso para bien, porque sabemos que el que cree, ¿verdad?, después tendrá vida eterna y el Señor nos levantará. Pero
en vida, con la muerte se cierra toda su historia. ¿Se puede contar algo más? ¿Se puede agregar algo más a la vida de ese hombre que muere? No. El día en que él muera ya se acabó todo. O sea que nosotros tenemos gracia y misericordia hasta que muramos. Y si estamos vivos, yo creo que sí, ¿verdad? Que vamos a estar vivos cuando Cristo venga. Así que ahí no vamos a conocer la muerte. Pero la muerte es un fin. Pero, en segunda instancia, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron el mismo día, ¿cierto? No murieron en el momento. Pero sí comenzaron a morir. Comenzaron lentamente a deteriorarse. Yo me imagino que Adán cuando murió ya no era la misma persona que al inicio. Sus músculos probablemente ya no tenían la misma fuerza. Su pelo ya no tenía el mismo color. Su piel ya no estaba tan hermosa como antes. Por ende, la muerte también podríamos decir que es un proceso. Que, aunque suene ilógico nuevamente, dura toda la vida. Porque desde el momento en que nacemos, empezamos a crecer y luego empezamos un proceso de muerte, todos los días. Entonces tenemos que la muerte es un fin y también es un proceso que dura toda nuestra existencia. Ahora bien, yo quisiera nombrarles que podríamos hablar de que existen 3 muertes, no esta muerte del fin, porque esa ya tenemos claro cuál es, por cierto, cuando uno se le acaba la vida, sino que la muerte que es un proceso. Y la verdad es que estuve leyendo, investigando y me gustaron estas 3, que es, la primera es una muerte emocional. ¿Qué sería una muerte emocional? Son personas que aunque están vivas, emocionalmente se encuentran muertas. ¿Qué podría ser eso? Por ejemplo, cuando fallece un familiar, cuando fallece alguien muy cercano a nosotros, podemos estar vivos, respirando, comiendo, pero nos sentimos como si estuviéramos muertos, porque nos falta, se nos va una parte de nosotros al morir alguien. Hay otras cosas más horribles aún, por ejemplo, cuando alguien sufre alguna cosa peligrosa, por ejemplo, como una violación, ¿verdad? Es difícil llevar eso adelante. Está vivo la persona, sí, come, respira, anda, pero por dentro se siente muerto. Esa es una muerte emocional, una muerte en la que la verdad es que aunque la gente nos vea, por dentro podemos estar muertos. Entonces aquí inmediatamente hago la pregunta, ¿será que aquí hay alguien sentado que se pueda sentir que emocionalmente está muerto? El segundo tipo de muerte es una muerte social. Antes de hablar, ¿tenemos ejemplos en la Biblia de personas que murieron emocionalmente? ¿Vean ustedes? Bueno, en un momento, por ejemplo, las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Porque falleció él y era su hermano amado y le recriminaron a Jesús, entonces probablemente ya estaban emocionalmente devastadas. ¿Ya? Tenemos también la historia de Tamar, hija de David, que fue violada por su hermano Absalón también. ¿Cómo se debe haber sentido ella? Que su propio hermano le haya hecho eso, como muerta. Así que en la Biblia hay ejemplos de esto. La segunda muerte es una muerte social. ¿Cuáles son estas personas? Personas que por algo que hicieron, la sociedad los aparta. Y de hecho, es tan complicada esta muerte que pareciera que para la sociedad no existen. Ejemplo, tenemos las personas que están privadas de libertad por algún delito que cometieron. Nosotros seguimos la vida prácticamente como si no nos importara lo que ocurre con ellos. Los niños que son abandonados, los que son huérfanos, que están en hogares, para nosotros seguimos nuestra vida igual, pero ellos socialmente no existen prácticamente. Están ahí, existen, respiran, comen, pero la verdad es que para el resto de la sociedad no tienen ninguna implicancia. Personas que a lo mejor padecen alguna enfermedad grave, que no pueden acercarse a otras, también socialmente muertas. Y yo les pregunto, ¿bíblicamente hablan ejemplos de este tipo de personas que están muertas socialmente? Tenemos, pero infinitos de ejemplos. Los leprosos, ¿cómo estaban socialmente ellos? No existían para la sociedad, tenían que estar alejados de ella. Otro hombre que pasó, el ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? El que cuando Cristo estaba ahí en la cruz también estaba muerto socialmente y de hecho ya iba a morir, iba a tener un término final. La mujer adúltera con la que se encuentra Jesús, ¿cómo estaba ella socialmente? Muerta, no existía.
Esa tenemos dos. Entonces tenemos una muerte emocional, una muerte social. Y la tercera muerte, que es la que más nos importa a nosotros, es la muerte espiritual. ¿Cómo podríamos definir la muerte espiritual? Persona que aparentemente está viva en el Evangelio, que viene a la iglesia, que participa, pero que en realidad en su interior no está lo suficientemente entregado al Señor. ¿Saben qué? Nos tocó hace, no me acuerdo, 2 semanas, 3 semanas, no estoy seguro la fecha, de ir al concilio de ancianos. Y la semana pasada me tocó ir al encuentro de parejas misioneras y se habló precisamente de este punto y se dieron algunos, y en realidad el pastor la semana pasada entregó cómo hacer para morir espiritualmente. Los que estuvieron ahí, fuimos poquitos, fueron 5, nos vamos a acordar. El pastor decía, si usted quiere morir espiritualmente tiene que seguir los siguientes pasos, yo se los voy a leer ya. El primero es estudiar el folleto todos los días. ¿Ya? Ese es el primer paso para morir espiritualmente. Segundo paso, venir a la iglesia, participar del culto, sentarse ahí, disfrutar, cantar y luego irse para su casa. Segundo paso, va a morir espiritualmente. Tercer paso, ¿verdad? Yo le agregué algunas cosas. Irse a la casa, no prender la tele en todo el día, por supuesto, no comprar en todo el día. Y, si es que le alcanza el tiempo, ¿verdad?, congregarse en el culto joven. Y usted se va a morir espiritualmente. Porque hay algo que falta. Hay algo que no está presente. Y lo vamos a ver bíblicamente en un ejemplo. Capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 del libro de Mateo. Vamos a ver una persona que era un siervo del Señor, literalmente, pero que estaba muerto espiritualmente. Ahora, antes de avanzar con la historia, ¿cuántos de nosotros hacemos todos estos actos que yo les dije? No levanten la mano, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros estudiamos el folleto todos los días, venimos el sábado, nos congregamos, disfrutamos de un hermoso culto, vamos a nuestra casa, no participamos? No, estoy hablando de alguien que no pesca casi. Y por favor, dejemos de lado el tema de la salvación. Yo ya creo que todos los que estamos aquí son salvos porque creemos en Cristo Jesús. Estamos hablando de algo que va más allá, estamos hablando de hacer la obra que el Señor nos envió. Entonces, probablemente todos tenemos estos datos que hemos visto, pero carecemos del que vamos a leer ahora. En el capítulo 25, versículo 26, bueno, antes de eso el Señor está la parábola de los talentos. Y el Señor tenía 3 siervos. Había un señor que tenía 3 siervos. ¿A cuánto le entregó al primero? ¿Cuántos talentos le dio? 5. ¿Al segundo cuánto le dio? 3. ¿Y al último? ¿Cuánto le dio? 1. Y sabemos que cuando el siervo después de un tiempo llegó, ¿qué le pasó al que tenía 5? ¿Cuánto había logrado obtener? 5 más. ¿Y el que tenía 3? ¿Cuánto logró tener? Logró multiplicarlo y tener. ¿Cuánto? 1. No, ¿cómo 1? 3, tuvo 3 más, ¿ya? Y llegamos al último, al punto donde el último le dijo, Señor, tuve miedo porque yo sé que tú eras un hombre que era duro, un hombre que eres estricto. Entonces preferí no perder este dinero y enterré mi talento. Y miren, por favor, cómo trata este señor con su siervo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, ¿cómo? Siervo, ¿cuánto? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Cómo trata el Señor a este siervo? Malo y negligente. Y luego el Señor le pide que al que este talento que él no logró multiplicar, se lo den al que tenía más. Y miren por favor que esta parte es un versículo muy poderoso, versículo 30. Miren cómo lo trata el Señor. Y al siervo, ¿cuánto? Inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí
será el lloro y el crujir. Capítulo 25 de Mateo. ¿De qué se habla el capítulo 24? ¿Se acuerdan o no? Lo tenemos. La mayoría dice señales antes del fin. O sea, está hablando del tiempo del fin. La semana pasada nos comentaban. Y esta parábola de los talentos está justo inmersa en el contexto del tiempo del fin. Y entre medio de todo esto, y por eso dice, nosotros utilizamos esta segunda parte, que ahí será el lloro y el crujir del diente, ¿verdad? Pero hay que entender que esto se lo dijo al siervo que era negligente, al siervo que era malo, al siervo que el Señor le dice inútil. ¿Y por qué lo trata así? Porque no fue capaz de multiplicar lo que el Señor le había dado. Entonces, la persona que está muerta espiritualmente es la persona que no trabaja para su Señor. Es la persona que no trabaja en el Evangelio. Es la persona que está ahí participando de todo, menos de lo más importante, de la misión que el Señor nos entregó, ¿verdad? Y sabemos cuál es la misión, la sabemos de memoria. Por tanto, ir, ¿verdad? A toda nación, tribu y lengua. Y predicar el Evangelio y bautizar a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la persona que está muerta espiritualmente. Y es difícil pensar en cómo trata el Señor a esta persona, ¿cierto? Son palabras pero duras. Pero es que tenemos que decir las cosas como la Biblia las dice. Y el Señor nos trata así. A aquellos que no hemos hecho quizá la parte. Y por supuesto yo me incluyo también dentro de ese grupo en el que estamos muertos espiritualmente. Ahora, no todo es negativo, porque aún tenemos tiempo, ¿cierto? Ya hablamos de que hasta que no hayamos muerto, todavía tenemos tiempo de cambiar, ¿cierto? Y entonces vamos a estudiar ahora un relato que le va a dar esperanza a usted, a mí también, sobre qué pasa con aquellos que estamos muertos. Ahora, recuerden que habían 3 tipos de muerte. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Muerte, ¿cómo era? Una muerte emocional. La segunda era una muerte social y la tercera una muerte espiritual. Dentro de los que estamos acá, cada uno de nosotros puede quizás estar en alguna de estas etapas. Alguien que haya tenido un dolor profundo ahora y que se encuentre emocionalmente muerto, destruido. Alguien que a lo mejor venga y esté solo, en su casa vive solo, en el trabajo lo ignoran y por lo tanto socialmente esté muerto. Y probablemente la mayoría que estamos acá, muertos quizás espiritualmente. Miren, antes de avanzar con esta historia, un dato que me parece, yo cuando lo escuché quedé impactado, ¿ya? Un dato que entregaron los dirigentes de nuestra iglesia sobre la iglesia adventista en Chile. Se estima que somos 100.000 personas, 100.000 adventistas, ojo, en lista de iglesia, ¿ya? Inscritos, de los cuales en el culto divino participan, bueno, perdón, estos datos están hechos en relación a que primero la escuela sabática y luego el culto divino, ya nosotros somos particulares. Ya. De esos 100.000 que están ahí, 60.000 solamente participan en el culto divino. O sea que tenemos un 40% de los hermanos que son parte de la iglesia que en la mañana no se congregan. Pensando siempre en que primero el sermón, recuerde que estos datos están hechos en que funciona al revés, y luego viene primero la escuela sabática, luego el sermón, o sea que a las 9:30 se estima que de esos 60.000, de los 100.000, perdón, que están inscritos, 24.000 solamente están en escuela sabática. O sea que del 100%, un 24% está a las 9:30 en punto para iniciar el culto. Y por supuesto no me refiero a llegar así 9:30, sino que digamos un margen de unos 15, 20 minutos donde uno puede llegar. Estamos hablando de que 24.000 comienzan y probablemente van a terminar la escuela sabática, pensando siempre que está al revés. Y este es el dato más duro. De esos 100.000 que hay en lista, estos son datos entregados por los dirigentes, solamente 6.000 participan en la actividad misionera en Chile. O sea que si usted pregunta, ¿cuál es la fuerza evangelizadora de Chile? 6.000 personas, de norte a sur. Ahora,
¿Está el hermano Ardi por ahí? ¿Estará por ahí? Hermano Ardi, ¿cuántas personas vienen los sábados en la tarde a Acción Misionera? Ya, ¿cuántos nos alcanzó a escuchar? Ya, dejémoslo en 7, ya pensando en positivo. 7 personas. O sea que más o menos de los 100.000, 6.000 representa el 6%. ¿Ya? O sea que el 6% de la iglesia trabaja. Y si nosotros hoy fuéramos 150, coincide con el dato de que el 6%, que son esos 7 hermanos que van a las 4 de la tarde, son los que trabajan. Entonces, hermano, es duro el dato. Y yo no quiero que usted se sienta mal, porque yo también estoy dentro de ese gran porcentaje que quizás estamos mal. ¿Ya? Pero yo quiero que medite usted, porque el Señor a todos nos envió la misma misión. La Juárez dice que en el cielo no habrá ni un alma que no tenga en su corona una estrella. O sea que todos aquellos que vamos a estar en el cielo, donde va a estar usted, porque yo confío que usted va a estar, usted va a tener su estrellita. Quizás todavía no la ha ganado, pero la va a tener, hermano. Entonces debe ya empezar a pensar cuál va a ser mi estrellita. Y ojalá tenga cientos y miles de estrellas en su corona, porque significa que el Señor lo utilizó a usted para ganar otras personas. Después de esta parte media sombría, de estos datos duros que le entregué, ahora sí viene la parte bonita, ¿ya? La parte que nos tiene que a nosotros llegar y, por supuesto, hacer cambiar. Vamos a ir al libro de Lucas, ¿ya? Un relato que, la verdad, pocas veces se le presta atención. Lucas capítulo 6, y yo quisiera compartirlo con ustedes esta mañana. Lo primero es el contexto de esta historia donde vamos a llegar. Jesús, en el capítulo 6, del versículo 12 al 16, se dice que Jesús tenía muchos discípulos. ¿Ya? Muchos discípulos. Los estudiosos creen que eran más o menos 120 entre hombres y mujeres. Y la Biblia corrobora después que precisamente cuando ascendió el Espíritu Santo, más o menos ese era el número. Pero de esos 120 el Señor escogió solamente a 12. El 10% de ellos escogió el Señor para trabajar con Él, para empezar a entrenarlos. Y entonces el Señor escoge, usted puede revisar después entre el capítulo 12 y el 16, escoge a los 12, los nombres, etcétera. Y resulta que en el capítulo 17, después de haber escogido, ocurre el siguiente relato. Capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 17. Acompáñenme en la lectura, dice. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces el Señor iba recorriendo aldea con estos 120, con esta gran multitud que lo seguía y con los 12. Y por favor, este texto, grábeselo, miren. Y toda la gente procuraba, ¿qué cosa? Lea conmigo, de nuevo. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba. ¿Existe alguna historia en la Biblia donde alguien haya tocado a Jesús, haya salido poder de él y haya sido sanada esa persona? La mujer que padecía de flujo. Pero interesante que aquí la Biblia nos dice que toda la gente procuraba tocarle, porque al tocarlo era sanado. O sea que la mujer no fue la única. Pero tenemos registro de ella para de alguna manera simbolizar a todos aquellos que antes ya habían sido sanados de esa manera. O sea que el toque con Jesús producía sanación. El solo hecho de que Jesús te tocara tu vida, ya era motivo para que tú fueras limpiado y sanado de todo. Extraordinario, ¿cierto? Ojalá tuviéramos a Jesús, ¿verdad? Para tocarlo, veríamos bien. Yo sería rubio. No, sí, pero ojalá pudiéramos tenerlo, porque de él salía poder y sanaba a las personas. Mucha gente se reunía entonces alrededor de Jesús para poder ser sanado por él. Y luego de que se junta esta gran multitud para tratar de tocar a Jesús, Jesús empieza, por supuesto, como era costumbre, a sanar. ¿Cuántos milagros hizo que no se escribieron en la Biblia? Y hasta que llegamos al capítulo 7. Por favor, acompáñame al capítulo 7.
Después de que empezó a sanar personas, miren cómo comienza el relato. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Por favor, acuérdese que fue en Capernaum. Trate de guardarlo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces la Biblia nos cuenta ahora la historia del centurión, ¿verdad? Un hombre que, podríamos decir, prestó buenos servicios al pueblo de Dios, era un centurión romano, y que su siervo estaba mal. ¿Y cuál fue la petición del centurión? Bueno, antes, ni siquiera él quiso presentarse delante de Dios, de su Señor, sino que envía a otros para que delante de él le expliquen la historia. Y él mismo con sus palabras dice que en el versículo 7, cuando después se encuentran, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y qué dice Jesús? ¿Se acuerdan? Ni aún en todo Israel he encontrado, ¿verdad?, mayor fe que con este hombre. Y el Señor dijo la palabra y el siervo fue sanado o no. ¿Fue sanado? Entonces miren, por favor, tenemos que, ya vimos la historia que las personas que se acercaban a tocar a Jesús, cuando Jesús te tocaba, eras sanado. Pero también tenemos acá que solamente la palabra era suficiente para sanar. O sea que Jesús, con su toque o con su palabra, puede sanarte, puede curarte. Y después de que el Señor termina con el centurión, porque esto tiene todo una secuencia, ¿verdad? Partimos en el capítulo 6, escogiendo a los 12, la gente procuraba tocar a Jesús, el Señor empieza a predicar esta multitud, viene el siervo del centurión, el Señor dice la palabra, sana, llega el gran relato principal que ahora es breve, para que no se crean que vamos a estar acá muy tarde, que vamos a estudiar. Versículo 11. Yo quiero que aquí desglosemos versículo por versículo. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces, iba Jesús ¿hacia dónde? Hacia, ¿cómo le llama la Biblia ahí el pueblo? Naín. ¿Dónde estaba antes Jesús? ¿Se acuerda que le dije que se memorizara la ciudad? Capernaum. Estuve leyendo y hay una distancia importante. Por lo tanto, Jesús pasaron quizás días entre el último milagro que habíamos visto, que era la sanación del siervo del centurión, y entre este milagro que ahora vamos a ver. Entonces, hubo una distancia. ¿Qué hizo probablemente Jesús entre ese trayecto? Sanando personas. Porque ¿qué se juntó con él? ¿Qué dice la Biblia? Una gran multitud. No iba solo Jesús, no iba solo con sus discípulos, iba con una gran multitud. Probablemente Jesús seguía haciendo milagros, seguía sanando personas. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. El primer personaje que yo quisiera concentrarme, hay una mujer. Ya en esa época ser mujer ya era motivo de complicaciones, por cómo era la época. Pero además dice que, ¿cómo era? Viuda. O sea que el sustento económico de su hogar no estaba, considerando siempre en esa época. Pero además nos dice que ¿qué le pasó a su hijo? Murió. O sea que cuando una mujer no tenía a su esposo, lo lógico era que su hijo la tomara y se hiciera cargo de ella. Y no solo era su hijo, sino que era además su único hijo. O sea que la mujer ahora se había quedado sola. Tenía una muerte emocional, tenía una muerte social y probablemente también tenía una muerte espiritual, producto de lo que acabamos de ver. La Biblia también nos agrega que hasta los fariseos se aprovechaban de esta situación y pese a que muchas de las mujeres viudas no tenían un hombre en esa época que le entregara para pagar los impuestos, se aprovechaban, ¿verdad? Y la extorsionaban. Y el Señor los denunció, ¿se acuerdan cuando dijo?
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces el Señor denunció porque la gente en esa época se aprovechaba además de las viudas, a tal punto que muchas de ellas caían a la calle y muchas de ellas también caían en la prostitución. Entonces esta mujer, imagínense lo que se le venía, porque no tenía ni a su esposo y tampoco tenía a su único hijo. El otro personaje que está ahí es el difunto. ¿Qué características se nos dan de él? De partida que era hijo único. ¿Qué más? Hay algunas Biblias que le dicen mancebo o joven. O sea que no era muy mayor. Era una persona más bien joven. Ahora, lo que no sabemos es los motivos por los cuales murió. Un accidente, una enfermedad, algún altercado con alguien, no sabemos. Pero esos son los detalles. Y también teníamos un tercer grupo que es la gente de la ciudad. El espíritu de profecía dice que todo el pueblo se juntó para apoyar a esta mujer. ¿Verdad? En honor a este hijo que había muerto, para darle su apoyo. Por lo tanto, concéntrense en lo siguiente. Jesús, ¿con quiénes venía? ¿Con quién más? Su discípulo y una gran. ¿Cómo venía esa multitud? ¿Triste, enojada? ¿Cómo debería haber venido? Alegre, pues si venían de todos los milagros. Ya vimos los milagros que había hecho, que la gente lo tocaba. También recordamos el milagro del siervo del centurión. O sea, la gente que seguía a Jesús veía milagros, por lo tanto la gente estaba feliz. Pero resulta que ahora se encuentra toda esta turba que venía feliz con otra turba que venía saliendo de la ciudad, que era la mujer y todo el resto de la ciudad. ¿Cómo estaba la ciudad que acompañaba a la mujer? ¿Cómo haber estado? Entonces aquí se encuentran dos grandes grupos, aquellos que venían felices y aquellos que estaban tristes. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Primer punto importante, el Señor miren, a lo mejor la mujer ni siquiera era del pueblo del Dios. No podríamos decir cristiana porque todavía no existían los cristianos, pero ni siquiera a lo mejor era del pueblo del Señor. Pero aún así dice que Jesús se compadeció. Y yo quiero decirte algo, hermanos, paréntesis. Si tú estás sufriendo y tú crees que te lo merece, no pienses que el Señor está ahí diciendo, ¿viste? Yo te había dicho, ¿no? No te lo escribí en la Biblia. Hermanos, el Señor se compadece de nuestro sufrimiento. De todo nuestro sufrimiento. El Señor no quiere vernos sufrir. Y se compadeció de ella. Segundo aspecto importante. Le dice, no llores. O sea que probablemente la mujer estaba... No probablemente. La mujer, de hecho, estaba llorando. Y no era para menos, ¿verdad? Después de lo que había ocurrido. Pero ¿saben qué? No era suficiente con, tranquila, no llores. Como muchos de nosotros quizás a veces aconsejamos, tranquilo, ya va a pasar. Tranquilo, va a estar bien todo. El Señor hace algo. Porque estaba a punto de convertir esta tristeza en, ahora, alegría. Versículo 14, miren. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lo primero que hace el Señor, ¿qué hace? Toca el féretro. ¿Qué había ocurrido con el toque de Jesús antes? ¿Qué pasaba cuando Jesús tocaba a las personas? Se sanaban. Detalle importante, nadie podía tocar a un difunto en esa época, porque según la ley de Dios, si alguien lo hacía, era considerado inmundo y tenía que estar 7 días apartado hasta que se demostrara que estaba limpio. Pero el Señor aún así lo toca, y la respuesta es muy sencilla. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, el Señor tenía poder sobre la muerte. Así que la muerte no podía afectar a Jesús. Jesús no estaba transgrediendo ninguna ley. Es que la muerte no tiene poder sobre la vida. Y la vida es Jesús. Entonces Jesús toca el féretro. Pero no solo lo toca, sino que además
Este toque provoca que el féretro que esta procesión se detenga, se pare. Imagínense una ciudad completa que iba caminando, se acerca a Jesús, habla con la viuda y toca el féretro. Y eso provoca que todos se paren. O sea que esta procesión que se dirigía directo hacia la tristeza, que se dirigía directo hacia lo mejor para la mujer, se acabaron todas sus esperanzas de vida, porque en su hijo estaban todas las esperanzas de vida que podía tener. El Señor ahora para en seco. Y esto es importante porque puede ser que tú ahora, al igual que esta procesión, estés caminando derecho hacia tu muerte final. Estés caminando derecho hacia un punto en el que a lo mejor no vas a poder retroceder. Pero el toque de Jesús puede parar tu vida. Puede parar y decir, basta, alto. Y no solo toca el féretro, sino que además, ¿qué dice? A ti te digo, levántate. ¿Y la palabra de Dios tenía poder para sanar a las personas o no? Porque ¿a quién había sanado con su sola palabra? Al siervo del centurión. Entonces Jesús, su toque y su palabra están juntos en un mismo relato acá. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? No lean, pues, no me hagan trampa. Sin leer. Bueno, leámoslo. La Biblia tiene que hablar. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces ahora lo que había estado muerto por el toque y la palabra de Jesús ahora tenía vida. Y lo dio a su madre. Y su madre no solamente se lleva un hijo de vuelta a su hogar, sino ahora que se lleva un Salvador. Ahora se llevaba la fe en Cristo Jesús. Así que el Señor no solo le devolvió lo perdido, sino que además le dio más. Y eso más que le dio era ahora un Salvador. Interesante que incluso podríamos hacer una comparación, un paralelo, que en el Génesis, en la creación, ¿qué hizo el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo formó al hombre? Con sus manos, con su toque, y luego sopló aliento de vida, que podríamos simbólicamente compararlo a la palabra, cuando el Señor dice y se hace, porque ya vemos que toda la creación anteriormente Él dijo y fue. Así que siempre ha estado que esto del concepto de que el toque de Jesús y la palabra tienen poder sobre la muerte. Y aquí viene el punto, mi hermano. Puede ser que muchos de nosotros, aunque estemos respirando, aunque estemos acá sentados, estemos muertos. Pero la esperanza es que el toque de Jesús y la palabra tienen poder para sacarte de esa muerte. Yo no sé cuáles son los motivos por los cuales cada uno de ustedes vino y por los cuales vine yo. Bueno, yo estaba medio obligado, ¿verdad? Tenía que... No, pero con cariño y con gusto lo hice. Pero muchos de nosotros podemos estar muertos. Muchos de ustedes a lo mejor no saben lo que pasa dentro de mí, aunque esté yo hoy compartiendo la palabra. Yo no sé lo que está pasando en su vida personal. Yo no sé cómo usted se está sintiendo en este momento. Pero lo que sí puedo decirle es que Cristo tiene poder sobre esa muerte que usted puede tener. Cristo tiene poder para sacarlo de donde está. Cristo tiene poder para levantarlos. Y si nosotros nos encontramos en ese gran grupo que yo les leí, ese a lo mejor 90% de hermanos que estamos muertos espiritualmente, el Señor tiene poder para sacarlos de ese letargo, poder para sacarlos de ahí, poder para llevarnos a hacer su obra. El toque y la palabra de Jesús tienen poder, y ese poder es la vida que nos puede dar Él. Quizás, hermanos, nosotros estemos caminando directo hacia nuestro fin, porque cada paso que damos, cada decisión que tomamos, lo que comemos, lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que decimos, nos está llevando paso a paso, igual que ese cortejo fúnebre, hacia nuestra destrucción. Pero el Señor puede decir un alto. Ahora, yo quisiera dar algunos consejos, ya para ir cerrando el tema. El primero de ellos se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1.
El primer consejo va dirigido a aquellos que pueden sentirse que están muertos emocionalmente, ¿ya? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Este es consejo para aquellos que se puedan sentir emocionalmente. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, el primer consejo, si tú te sientes que estás muerto emocionalmente, tenemos al Padre de consolación, al Padre que nos puede quitar todo ese dolor. Hermano, probablemente nada en este mundo va a suplir lo que Dios puede hacer en nuestra vida. De hecho, no probablemente, nada es así. Nada puede suplir lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que si hay alguien que se pueda sentir hoy muerto emocionalmente, vaya al Padre de consolación. Segundo consejo para aquellos que están muertos socialmente. Salmos 27, versículo 10. Especialmente este salmo va dirigido para aquellos que se puedan sentir solitos, que piensan que en esta vida van solos, que caminan sin nadie que los acepte, que nadie que los escuche. La palabra del Señor también tiene un mensaje. Salmo 27, versículo 10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, si tú estás solo, el Señor te va a recoger. Así que si alguien que hoy en esta mañana se siente solo, vaya a Jehová, porque Él te va a recoger donde quiera que estés. Pues ya vimos, Él es el Padre de consolación. Y finalmente, para aquellos que estamos muertos espiritualmente, Colosenses 2:13, que fue el texto de meditación que se envió al inicio, ¿verdad?, que se leyó. Colosenses 2:13. Y también, en realidad, muchos versículos más hablan de lo mismo, pero yo quise resaltar este en particular. Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. O sea que nosotros que estamos muertos en el pecado, que estamos muertos en la indiferencia espiritual, que estamos muertos en la indiferencia con aquellos que nos rodean, que no hacemos la obra que el Señor nos da, Él nos da la vida juntamente con Él. Y nos perdona de todo lo malo que ya habíamos hecho. O sea que si nosotros llevamos 30 años en la iglesia y en esos 30 años no hemos hecho nada, el Señor nos perdona de todo el pasado y nos da ahora en este momento vida para que seamos ahora distintos. Mis hermanos, el Señor tiene poder para romper las cadenas que los tienen atados a este mundo y a la indiferencia espiritual. Tamara tiene preparada una parte musical que nos va a hablar sobre esto, sobre la necesidad de tener a Dios para que Él finalmente nos saque de esa muerte espiritual en la que nos podamos encontrar, hermanos. Recuerden que el poder y la palabra del Señor nos pueden levantar y dar vida en Cristo Jesús. Vamos a escuchar la alabanza. A sentir aquello que una vez sentí, al momento en que a ti te conocí, y aferrarme a tus brazos. ¿Cómo hacer para lograr dejar todo y buscar la realidad? Entender que solo empieza la verdad.
regresar junto a ti y despertar de este sueño que me tiene atrapada en pasiones y deseos. No queda más fuerza en mí para librarme de aquí. Necesito estar contigo. Te pido, Señor, que rompas mis cadenas. Ya no quiero estar sin ti. Te pido valor para encontrar la manera de otra vez tenerte aquí, caminar de tu mano y contigo compartir lo que quede por vivir. ¿Cómo hacer para lograr escuchar tus palabras hablándome? Que me muestres el camino a regresar y estar junto a ti y despertar de este sueño que me tiene atrapada en pasiones y deseos. Me siento tan sola aquí que ya no sé cómo salir y llegar a tus brazos. Te pido, Señor, que rompas mis cadenas. Ya no quiero estar sin ti. Te pido valor para encontrar la manera de otra vez tenerte aquí, caminar de tu mano y contigo compartir lo que quede por vivir. Gracias, Tamara. Le damos las gracias. Bien, mis hermanos, solamente ya se está acabando este sermón y me gustaría que usted recordara todo lo que pudimos estudiar y que ojalá en su corazón se quede el mensaje de que el toque y el poder de Jesús puede liberarte de las cadenas que puedas estar pasando. Te puede liberar de todo lo malo. Y ese es mi mensaje en esta mañana, mis hermanos. Que podamos salir de cualquiera de las muertes en las que nos podamos encontrar y tener vida en Cristo Jesús y una vida que sea plena en Él y podamos también ser fieles hijos suyos y cumplir la misión que Él nos dejó. Que el Señor los bendiga, hermanos.